Bien, en la página 3 de la guía 7 vamos a empezar con los conceptos básicos de la función logarítmica. Entonces ya vimos el concepto de logaritmo. Ahora con ese concepto vamos a estudiar la función logarítmica. Bueno, la función logarítmica se aplica en campos como la ingeniería, economía, se utiliza para calcular, por ejemplo, la intensidad del sonido, la magnitud de los terremotos, la inversión de un capital. Bueno, haremos muchos ejemplos. La guía tiene ejemplos para que veamos cómo, sí, en efecto, los logaritmos sí sirven, sí se usan. Este, muy bien. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿Y se acuerdan aquello? Trazar la función identidad. Se tiene que ver como un espejo. Eso es lo que va a pasar entre la logarítmica y la inversa. Veamos, por ejemplo, la función exponencial sencillita f de x igual 2 a la x. Puede ser 3 a la x, lo que sea, pero sencillito. Esto lo estudiamos en la guía 6 y representemos la función inversa. Analice cuidadosamente la relación entre los puntos de la tabla, las gráficas y los cálculos. Ok. Aquí, bueno, todo está indicado. Tenemos aquí la función exponencial. Recordemos que como la base es 2, es un número mayor que 1, es creciente. Y aquí está la función identidad, ¿verdad? Y igual a x. Y entonces la inversa, recordamos aquello por asociación de puntos. Si en la exponencial está 3,8, en la inversa está 8,3. Y así sucesivamente. Si aquí está 2,4 en la exponencial, en la logarítmica está 4,2. Si en la exponencial está 1,2, en la logarítmica 2,1. Si la exponencial pasa por 0,1, la logarítmica pasa por 1,0. La exponencial se acerca al eje X, la logarítmica se acerca al eje Y. Si esta exponencial es creciente, la logarítmica también es creciente. Y ¿cómo escribiríamos la inversa? Si esta es 2 a la X, la inversa es logaritmo con base 2 de X. Básicamente eso. Entonces así es como se relacionan muy fácil la función logarítmica con base en la función exponencial. Eso es todo a la hora de hacer las tablas. Por ejemplo, esta es la tablita de la función exponencial. Recordemos, vengo para acá. Esto es 2 a la x. Sustituimos x menos 3. Entonces 2 elevado a la menos 3 es un octavo. Vamos a dejarlo 0,125. 2 elevado a la menos 2, un cuarto, 0,25. 2 elevado a la menos 1, un medio, 0,5. Los demás son más sencillos. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Y eso, como tenemos funciones inversas, se acuerdan que como esto es x, esto es dominio. Bueno, algunos valores, ¿verdad? Van decimales, etcétera. Este es el dominio. Y estas son las imágenes, esto es el ámbito. Entonces en la inversa, recordamos que el dominio de una función es el ámbito de la inversa. Y el ámbito de una función
es el dominio de la inversa. Entonces, aquí realmente no hay mucho que explicar, pero solo para que quede más claro, aquí decimos por ejemplo, para este caso, ya dijimos f de menos 3, 2 a la menos 3, entonces es 0,125. F de menos 2 es 2 a la menos 2, 0,25. Entonces, ¿cómo hago del otro lado? Ok, vamos a hacer esto sencillo. Sabemos que esto se le da vuelta. Entonces usemos la calculadora y veamos que esto en efecto sí funciona. Bueno, yo podría poner f de x, voy a poner inversa porque es la inversa. Más adelante no vamos a ponerlo así para el logaritmo. Esta es la función logarítmica porque es la inversa. ¿Cuál va a ser la base? La misma. Si la exponencial tiene base 2, la logarítmica tiene base 2. Y aquí va x. Entonces yo voy a decir, para este caso, ¿cómo se hace? F inversa de x, que es 0,125. Esto es solo para comprobar. Entonces me traigo la calculadora y voy con el primer caso. El logaritmo con base 2, porque es este, ¿verdad? El logaritmo con base 2 de x. ¿Y quién es x? 0,125. O sea, lo voy a escribir aquí. El logaritmo con base 2 de 0,125 de 0,125 es menos 3. Sí, tiene que dar la inversa. Si aquí está quedando menos 3x, 0,25y, entonces aquí es 0,25x y menos 3y. De la misma manera, con el numerito que sigue, f inversa 0,25 es el logaritmo. Digo f inversa, puede ser cualquier letra, ¿verdad? Con base 2 de 0,25 es, ya perdí, voy a usar la otra, es el logaritmo con base 2 de 0,25. ¿Qué tiene que dar? Menos 2, en efecto. Porque si aquí era menos 2x, 0,25y, aquí 0,25 es x y menos 2 es y. Debe ser así. Porque las dos funciones son inversas. Entonces, esos cálculos es lo que aparece aquí. Si 2 a la menos 3 es 0,125, en términos de logaritmo, es que el logaritmo con base 2 de 0,125 es menos 3. 2 a la menos 2 es 0,25. En términos de logaritmos es que el logaritmo con base 2 de 0,25 es menos 2. Como dice aquí, en todas estas potencias la base es 2. Y en todos estos logaritmos la base es 2. Es la misma base. Los demás cálculos, bueno, ahí se los dejo. Una indicación. La base de un logaritmo debe ser positiva, diferente de 1. No se pueden considerar logaritmos con base 1, porque 1 elevado a cualquier número va a dar 1. Entonces, no se podrían sacar logaritmos a otros números. Entonces, en un logaritmo la base siempre es positiva y no puede ser 1. Tanto en la función exponencial como la logarítmica. Entonces,
en la función exponencial creciente, su inversa con respecto a la función identidad es la logarítmica creciente. La exponencial pasa por 0,1, la logarítmica pasa por 1,0. La exponencial se acerca al eje X, no lo toca. La logarítmica se acerca al eje Y, no lo toca. En cualquier caso, el otro caso es cuando la función exponencial es decreciente. Entonces, con respecto a la función identidad, la logarítmica también es decreciente. Más o menos así. Entonces, por ahí, un resumen sencillo de la comparación entre la función exponencial y su inversa, que es la logarítmica, que es la de esta guía.